Dios les bendiga, amados hermanos, una bendición poder saludarles nuevamente y les animo a que siempre hagamos tiempo para escudriñar la palabra, para escuchar las prédicas y estar siempre en comunión con Dios. Quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 15. Primera de Reyes 17, 8 al 15. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Venimos ante tu presencia y te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos limpies, porque sabemos de que pecamos y fallamos a cada momento contigo. Pero te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que en este momento, Señor, uses mis labios para compartir tu palabra y que prepares desde ya los corazones de mis hermanos y amigos que nos van a ver, Señor Jesús, por este medio. Yo te pido que desde ya prepares desde ya estos corazones, Señor, para que tu palabra dé fruto en sus corazones y que nosotros podamos ser sensibles a lo que tu Espíritu Santo quiera hablarnos. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Cuando empezamos a escudriñar la palabra, aquí yo puedo entender, y tal vez el centro del mensaje es: ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y fíjense, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, en esta preciosa historia que leímos, vemos en el momento en el cual, debido a la sequía, miren, el profeta Elías dice que fue enviado por el Señor a una ciudad llamada Sarepta de Sidón, dice la palabra de Dios. Es decir, miren, que fue enviado a una ciudad que no era de los judíos en ese tiempo. Era una ciudad de personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero no fue enviado, miren, tampoco a una casa de una familia, sino que fue enviado a casa de una mujer viuda, una mujer que necesitaba en ese tiempo ayuda, podemos ver. A la casa de una mujer que estaba, miren, sufriendo también las consecuencias de la sequía y de la escasez de alimentos que había llegado en ese tiempo a todos estos pueblos. Pero miren, aquí lo que podemos ver es que verdaderamente el Señor le pidió al profeta Elías que hiciera 2 cosas. Miren, muy difíciles de comprender para nosotros en este tiempo, y quiero que le pongamos atención porque Dios quiere obrar su obra maravillosa en este tiempo. Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo, pero es necesario que seamos obedientes y que tengamos fe. Pero quiero que miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Verdaderamente, miren, aquí el Señor le pidió al profeta Elías que hiciera estas cosas difíciles de comprender para nosotros. Y si miramos lo que la palabra de Dios dice que lo mandó ir a una ciudad que no era del pueblo de Dios para buscar ayuda. Miren, llegar a la casa de una mujer viuda, en ese tiempo podemos decir muy pobre, para ser alimentado por ella. Y si nos damos cuenta, si uno lo empieza a analizar, qué difícil, qué situación más controversial, difícil que nuestro Señor le puso al profeta Elías.
Y definitivamente miren que al ver estos detalles, tal vez podemos nosotros comprender qué es lo que Dios quería del profeta Elías. Y lo que también el Señor quiere de cada uno de nosotros en este tiempo, miren que estamos atravesando. Yo puedo ver aquí, Él lo que necesita es obediencia y fe. Cuando uno empieza a escudriñar la palabra y si continuamos leyendo esta historia, vamos a encontrar algunos detalles muy importantes para nuestra vida cristiana. Son detalles que tal vez nos hacen reflexionar sobre cómo está el nivel tal vez de obediencia y de fe, miren, que hay en nuestro corazón. Y quiero que miremos las lecciones que encontramos para nuestra vida cristiana en esta historia. Y vamos a ir resumiendo los versículos que leímos. Primera de Reyes 17:10. Y aquí tal vez yo puedo entender que muchos tal vez están dispuestos a obedecer cuando tal vez no requiere mayor compromiso. Pero cuando requiere mayor compromiso, muchas veces nosotros no somos obedientes. Algo que podemos ver aquí en el profeta Elías es que fue obediente y tuvo fe para creer lo que el Señor lo estaba mandando a hacer. Pero mire lo que dice el versículo 10 de Primera de Reyes 17. Entonces dice, él se levantó y se fue a Sarepta, dice. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Miren, Elías, aquí podemos ver en la historia que llegó a la casa de esta mujer viuda. Él era un extranjero, no lo conocían en esa ciudad, y le pidió que le diera un vaso de agua para beber. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Miren, y si miramos la historia, en ese tiempo había escasez, no había comida, se puede decir, en ese tiempo. La situación que estaban pasando era una situación complicada, difícil. La mujer tal vez aquí podemos ver que estaba viviendo tiempos de mucha dificultad, al igual que estaba pasando Elías, escasez, miren, necesidad. Pero no tuvo problemas la viuda esta para obedecer la petición de Elías. Pues como dice, y tenemos un dicho que nosotros decimos, un vaso de agua no se le niega a ninguno. Y miren, y cuando llegamos a esta parte, ese vaso de agua, miren, representa tal vez el mínimo esfuerzo. Pues tal vez, miren, no es mucho, no se necesita de mucho esfuerzo para poder regalarle a alguien un vaso de agua. No se necesita tal vez tener amistad con alguna persona, ni siquiera tal vez es necesario que sea alguien conocido. Miren, tal vez es por cortesía, por amabilidad, que uno muchas veces puede tener y brindarle un vaso de agua a cualquier persona. Pero miren, aquí podemos ver algo. Lastimosamente muchos cristianos viven una relación con Dios de esa misma manera. Y tal vez esto es lo que quiero que le pongamos énfasis a esta parte. ¿Cómo darle? Miren, esto tal vez para algunos, darle un vaso de agua a nuestro Señor, es decir, tal vez con una obediencia que no requiere un esfuerzo mayor, se puede decir. No se requiere de mucho, de hacer mucho sacrificio, vamos a decir también de esta manera. Puede ser que sean cristianos que tal vez de vez en cuando escudriñan la palabra, de vez en cuando oran, de repente tal vez no dedican tal vez un rato, un tiempo para meditar, para orar, para escuchar la voz de Dios. Puede ser que sean personas que no le dedican tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Puede ser que nosotros estamos viendo un cristianismo de esta manera, miren, un vaso de agua no se le niega a cualquiera, sin ningún compromiso, sin nada que uno pueda sentir algo para agradar a Dios. Pero miren, aquí lo que yo puedo entender es que Dios siempre quiere algo más de cada uno de nosotros. Dios quiere un esfuerzo que nosotros hagamos. Pero mire lo que dice en el versículo 11 de Primera de Reyes 17. Y yendo, dice, ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, mira, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Miren, si aparte de que ya era un poco complicado para esta viuda darle un vaso de agua, imagínense que le pide, mire, un bocado de pan, dice.
que ella fuera adentro, pero cuando regresara, que le llevara un bocado de pan en su mano. Miren, Eliseo, miren, aquí yo puedo entender que Dios lo que está buscando en cada uno de nosotros es obediencia. Y miren, esta parte, Elías aquí, miren hermanos, fue más allá de la petición de aquella mujer viuda. Ya no era solamente un vaso de agua que le estaba pidiendo, sino que también dice que le pidió un bocado de pan. Ya eso sí podemos ver, tal vez era algo que él estaba pidiendo, que en tiempos de escasez y en tiempos de necesidad no era tan fácil brindarle un bocado de pan. Y miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno puede entender, miren, Dios quiere que nosotros en este tiempo seamos sensibles. Y miren, muchas veces atravesamos circunstancias difíciles. ¿Por qué? Lo que Dios quiere es que tú lo conozcas más a Él, que tú te acerques más a Él. Miren, aquí lo que estábamos viendo, esta parte de este versículo, y quiero repetirlo, y yendo ella para traérsela, mire lo que le dijo. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego, dijo, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Miren, y aquí lo que les decía, en tiempos de escasez y de necesidad no era tan fácil, era difícil cumplir esta petición. Era una petición que no era fácil de obedecer. Para poder cumplir esa petición había que tomar de lo poco que ella tenía para preparar algo y darle de comer al profeta. Miren, en ese tiempo era una petición para lo cual, miren, se necesitaba poner en práctica la bondad y la hospitalidad. Y fíjense, cuando uno llega a esta parte, uno tiene que comprender que muchas veces en el momento que uno está atravesando algo, Dios quiere probar tu fe. Dios quiere probarte qué tanto tú lo conoces a Él. Y miren, cuando uno empieza a ver esta parte de la palabra de Dios, no cabe duda que Dios lo que está haciendo en este tiempo es atrayendo nuestra atención. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, miren, lo conozcamos aún más. Por eso me sorprende esta parte cuando ustedes empiezan a meditar en la historia. Imagínense, viuda. Había escasez, no había alimento. Y aparte de eso, mire, Dios manda al profeta que vaya y le pida, y no le pide a una persona que tiene, a una viuda, que la palabra de Dios dice que vivía con su hijo nada más. Miren, muchas veces el Señor en nuestra vida nos llama, miren, nos llamará a cada uno de nosotros para no conformarnos con darle solamente un vaso de agua. Y fíjense que cuando uno empieza a entender esta parte, Dios siempre quiere que nosotros, miren, hagamos más para Él. ¿Y saben por qué? Porque Él quiere que nosotros lo conozcamos mejor. Y fíjense que cuando uno empieza a entender esta parte de la palabra de Dios, lo que yo puedo entender que Dios quiere de nuestra vida es que nosotros, miren, vengamos y seamos obedientes y tengamos fe. Dios últimamente nos ha venido hablando de fe, de obediencia, y no cabe duda que es la palabra que estamos necesitando en este tiempo. Miren, cuando uno viene y empieza a analizar esta parte de la palabra, ¿será que nosotros en nuestra relación con Dios, será que estamos dispuestos a darle más de nuestro tiempo? ¿Será que estamos dispuestos a darle más de nuestros dones, de nuestros talentos? Y tenemos nosotros que saber, miren, que obedecer al Señor no es fácil, pero miren, vale la pena, como nosotros lo veremos aquí al final de esta historia. Por eso cuando uno empieza a ver la parte de esta historia, miren, yo lo que quiero es de que nosotros nos pongamos a pensar. Uno entre veces escudriña la palabra, la lee, pero cuando uno empieza a profundizarse en la palabra, uno puede entender que para esta viuda no era fácil. Como para muchos de los que me están escuchando en este momento, no ha sido fácil tal vez vivir una vida agradable para Dios, vivir una vida, miren, en perfecta comunión con Dios, orando, ayunando, escudriñando la palabra, pero Dios quiere que hagamos cada día más, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos aún más. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 12 al 14 de Primera de Reyes 17. Y ella dice, respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y mira el versículo 14.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, miren, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow, miren qué palabra esta. Pero aparte de que le estaba dando el profeta esta palabra a esta viuda, era necesario que el profeta tuviera fe y fuera obediente a lo que Dios le había dicho, porque iba a actuar en el corazón de la viuda para que ella fuera obediente y también tuviera fe para ver la mano de Dios obrando. Miren, nuestro Dios quiere que, miren, nuestra obediencia esté basada en la fe y en las prioridades de nuestra vida. Por eso, miren, cuando llegamos a esta parte, miren, no cabe duda, el profeta Elías, aquí en lo que vemos esta parte de la historia, no solamente le pidió a esa mujer viuda un vaso de agua, ni tampoco solamente le pidió un bocado de pan. Miren, por si le sobraba, sino que le dijo al profeta, mire lo que le dijo aquí el profeta, no cabe duda que la puso a prueba la fe de esta mujer. Pero aparte de eso también puso a prueba la obediencia. Porque le dijo, hazme a mí primero. Y eso es lo que estábamos leyendo aquí. Y a mí lo que me sorprende aquí es de que no solo aparte que le había pedido agua a la viuda, que no tenía nada, le pide una torta de pan. Y todavía le dice, cocida debajo de las cenizas. Y después le dice, que se la haga él primero. Miren, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida, ¿qué pasaría si aparece alguien y nos habla de esta manera a nosotros? ¿Cómo reaccionaría? Miren, esto no cabe duda que Dios lo dejó establecido en su palabra, porque Él sabía el tiempo que estábamos pasando hoy, que estás escuchando esta palabra. Miren, donde le dice, hazme a mí primero y después preparas otra para ti y para tu hijo. Se necesitaba, miren, pues se necesitaba de la línea del profeta Elías que él tuviera fe, confiando de que Dios estaba con él y lo que le estaba diciendo se iba a cumplir. Primera. Segunda, ser obediente a lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y si nos vamos al lado de la viuda, se necesitaba que la viuda fuera obediente también y tuviera fe para creer lo que este siervo de Dios le estaba hablando. Miren, cuando uno viene y escudriña esto, no cabe duda que Dios, miren, nos conoce y Él nos está probando en este tiempo. Miren, aquí lo que puedo ver yo, que para Elías le dio una promesa. Miren, si ella se atrevía a confiar en el Señor, una promesa, miren, de provisión y de abundancia era lo que le estaba diciendo. Miremos el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, dice, no escaseará. Miren lo que le está diciendo. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Mire lo que le dice después al final: hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, por eso cuando uno empieza a escudriñar la palabra, necesito que uno mire, analice lo que la palabra de Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros en este tiempo, miren, cambiemos tal vez la dirección que hemos llevado, que aprendamos a ser obedientes y que tengamos fe. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que tal vez estamos atravesando tiempo de angustia, tiempo de desesperación, pero Dios quiere, mire, que seas obediente, que creas lo que la palabra de Dios te está hablando, pero que tengas fe también, para estar seguro que lo que Dios prometió te lo va a cumplir. Mira, esta parte a mí lo que me sorprende de esta mujer viuda, que a pesar de su escasez, a pesar de su necesidad, miren, tuvo la valentía de confiar en el Señor y de poner, miren, al Señor como la primera prioridad de su vida. ¿Y qué pasó? Por ser obediente y tener fe, miren, Dios obró un milagro de provisión. Miren lo que dice el versículo 15 al 16. Miren lo que dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren, cuando miramos esta parte final,
yo te pido que no solo te emociones, sino que esta palabra te motive a ser obediente y a tener fe. Miren, y cuando uno empieza a ver esta parte, a mí me sorprende donde dice este versículo 16, y la harina de la tinaja, dice, miren, no escaseó, dice, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren, así también el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, espera que nosotros, miren, obedezcamos su palabra, que tengamos fe en sus promesas y que tengamos un corazón agradecido y obediente para con el Señor. Y fíjense, cuando llega esta parte, no cabe duda que este es un tiempo complicado para venir uno y poder dedicarle tiempo a la palabra, tiempo a la oración, meditar, miren, ayunar, orar. Yo sé que tal vez no va a ser fácil, pero si tú eres obediente y quieres ver la mano de Dios obrando, tienes que, mira, obedecer la palabra. Por eso miren aquí, esta parte de esta viuda, lo que me sorprende es, era viuda y no era ni del pueblo, era de otro pueblo. Pero al igual que el pueblo de los judíos en ese tiempo, estaban atravesando por sequía, escasez y de todo. Pero miren, en medio de eso, Dios mostró su gloria y su poder. En medio de la circunstancia que estemos atravesando, en medio de la enfermedad, tal vez de la situación económica mala que podamos estar atravesando, Dios quiere mostrar, miren, que con la obediencia y la fe, Él puede obrar lo que la palabra de Dios dice en estos tiempos que estamos viviendo. Yo te pido que ahí donde estés, tú medita. Si tú has sido obediente a la palabra, si tú has sido obediente a la voz de Dios, y si no lo has estado haciendo, yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que te vuelvas nuevamente a Dios, a que le creas nuevamente a Dios. Porque mira, este es un tiempo que tal vez muchos que han tenido ministerios, dones, han querido abandonar a Dios. Pero mira, Dios te habla en este tiempo y Él quiere que tú vuelvas a tu primer amor como eras antes. Yo te pido que ahí donde estás, oremos y medites, y si necesitas aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, o necesitas reconciliarte con tu Dios, yo te animo a que lo hagas. Porque mira, los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan difíciles como los que estaba atravesando en este tiempo el profeta Elías y en esta historia con esta viuda. Yo te pido que tú medites y que reflexiones. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos que nos perdones, que nos limpies. Sabemos de que pecamos y fallamos en contra tuya, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres desde ya, Señor. Y si alguna persona, tal vez ahí está, donde en este medio que me está viendo, tal vez está reconciliando contigo o te está aceptando como su único y suficiente Salvador, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú los bendigas, Señor, y que tú mores en sus corazones. Y si alguna persona tal vez ha dejado tal vez de obedecer tu palabra, yo te pido que tu Espíritu Santo lo redarguya, Padre, nuevamente. Y si alguna persona está pasando alguna dificultad similar a la que estaban pasando en este tiempo, que estaban viendo tiempos de angustia, de escasez, yo te pido, Padre, que mandes tu mano poderosa ahí donde está y que podamos ver tu gloria y tu poder. Te pido que podamos ser obedientes y poder tener fe también, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.